los invisibles, si hubiera que preguntarse qué es lo más importante, lo más trascendente, lo más impactante en sus resultados y en su significación que ha ocurrido a la humanidad en este siglo, habría que decir, sin temor de equivocarse, que es sin duda la revolución de las comunicaciones. Ningún otro aspecto de los cambios que han ocurrido tiene ni la importancia ni las consecuencias que esto ha tenido. Parece que es mucho decir, claro está, porque pensamos, ¿verdad?, que ha habido avances científicos extraordinarios, que el hombre llegó a la Luna, pero el hombre llegó a la Luna como una consecuencia de las comunicaciones, que es lo que no vemos. Ha habido avances extraordinarios en biología, en química, en teoría física, en tecnologías de toda clase, pero todos estos avances, que están sin duda alguna mezclados los unos con los otros y que ninguno de ellos es independiente por naturaleza, no han tenido ni han llegado a alcanzar las consecuencias extraordinarias en la vida colectiva, en la mentalidad de la gente, en la estructura social, en los juegos de valores que ha tenido la revolución de las comunicaciones. Sin embargo, es algo del que lo que la mayoría de la gente no nos damos cuenta con toda exactitud. Los hombres nos habituamos muy rápidamente a las cosas. Toda esta maravilla de las comunicaciones modernas se ha convertido en algo rutinario para la mayoría de nosotros, en algo que está allí, en algo que forma parte como un árbol, como la calle, como la casa, como la ciudad en que habitamos, y terminamos por no percibir la importancia infinita que tienen. Sin embargo, la importancia que tienen es avasalladora y las consecuencias son verdaderamente inconmensurables. Hay que pensar lo que ha significado haber pasado del periódico y del telégrafo como fuente de información fundamental del hombre en este siglo a lo que hoy en día tenemos, es decir, a las comunicaciones electrónicas, a las comunicaciones audiovisuales, a lo que ha sido la radio, a lo que es la televisión, a lo que es el cine, a lo que es incluso la prensa gráfica. Esto ha significado, entre otras cosas, algo muy importante. Ha significado la instantaneidad, la simultaneidad y la comunidad de las comunicaciones, algo que no existía. Hasta hace muy poco tiempo, el hombre no tenía otra fuente de información que la información impresa. Es decir, uno no tenía otra fuente para saber qué pasaba sino el periódico. Y el periódico reposaba en corresponsales, en personas que mandaban correspondencia escrita y en el telégrafo. De modo que esto implicaba un descalco de tiempo. Nunca estaba uno leyendo lo que está pasando, sabiendo lo que está pasando en este minuto, sino lo que pasó ayer, lo que pasó hace una semana, lo que pasó hace un tiempo. Pero esa simultaneidad, esa instantaneidad de estar presenciando y viendo lo que está ocurriendo, eso es de nuestros días y eso ocurrió gracias a los medios audiovisuales, a los medios electrónicos. Hoy en día hemos regresado también a otra forma que es importante de ver. El medio de comunicar hasta ayer, el medio escrito, era un medio individual. Cada quien tenía que comprar su periódico, tenía que leer su periódico, tenía que apartarse para recibir esa comunicación. La recibía de un modo que pudiéramos llamar frío, de un modo ya hecho, de un modo pasado, de un modo en que él no era un espectador, sino el final de una cadena de información a la que llegaba esa información finalmente. Pero hoy en día, por ejemplo, en la televisión, uno está presenciando lo que está ocurriendo en el momento en que está ocurriendo. No habría que citar sino casos extraordinarios, por ejemplo, los campeonatos mundiales de fútbol, que la gente los está presenciando, centenares de millares, de millones de personas, presenciándolo en el momento en que están ocurriendo, como si estuvieran en un inmenso estadio del tamaño del mundo. Y cuando el hombre llegó a la Luna, 800 millones de habitantes de la Tierra estuvieron anhelantes presenciando aquel minuto increíble en que por primera vez un ser humano ponía el pie sobre el satélite de la Tierra. Eso es increíble, las consecuencias de eso. Todo el mundo temblaba, es que ese hombre se va a hundir al poner el pie, es que va a pasar algo, es que va a fracasar. No es lo mismo leer, ayer el hombre llegó a la Luna y llegó felizmente y no pasó nada, a estar participando, a ser espectador y parte de lo que está ocurriendo. Eso tiene consecuencias psicológicas colectivas increíbles. Y luego, no es una información individual que llega a cada uno de nosotros tardíamente o fríamente a través de un periódico,
sino es una participación colectiva. Son 800 millones de hombres que ven llegar el hombre a la luna, son centenares de millones de hombres que ven el resultado del juego de fútbol mientras se desarrolla, son millones y millones de hombres que ven el momento en que el asesino de Kennedy, Oswald, recibe un tiro cuando lo conducían a declarar, es decir, presencian un asesinato. No es que lo retrataron el asesinato y luego lo vieron, es que lo vieron cuando ocurría, en el momento en que ocurría, como si estuvieran metidos allí en la sala de la policía en Dallas. Eso tiene un impacto muy grande. No nos damos cuenta porque pensamos que eso es corriente, que ya es una rutina. Ese impacto en las vidas, en los valores, en la situación individual, en la interdependencia del mundo, que es la realidad de esa gran revolución de las comunicaciones, muy pocos hombres se daban cuenta, la mayoría nos hemos ido adaptando, y ha ido ocurriendo una cosa importante y de consecuencias grandes, que seguimos reaccionando y pensando mentalmente, la mayoría de nosotros, como si estuviéramos todavía en el sistema de comunicaciones que imperó en el mundo hasta hace 40 o 50 años. Y no nos damos cuenta de que este juego de comunicaciones, este sistema que existe hoy en día, ha cambiado todo. Ha cambiado radicalmente nuestra situación con respecto a los demás y hasta, si pudiéramos decir, nuestras reacciones y nuestra mentalidad. Eso nos ha costado mucho trabajo darnos cuenta. Hay un hombre que posiblemente es el que más ha contribuido a despertar conciencia en torno a esto y a revelarle a la gente la inmensa significación, la inconmensurable significación, las consecuencias extraordinarias y aterradoras que tiene este cambio gigantesco que está ocurriendo, en el que estamos viviendo sin darnos cuenta, como si fuéramos arrastrados por un maelstrom, sin darnos cuenta de que estamos arrastrados en él. Ese hombre acaba de morir. A fines del año pasado murió en el Canadá, de donde era nativo, Marshall McLuhan. Es un hombre bastante conocido en el mundo porque desde luego sus hallazgos y sus atisbos tan originales, tan violentos, tan llamativos, provocaron desde luego inmediatamente reacciones. La gente tuvo curiosidad, a unos les pareció que era una revelación de algo extraordinario, a otros se indignaron y consideraron que era un periodista que exageraba. ¿Quién es este hombre que acaba de morir en el Canadá a fines del año pasado? Era un profesor de literatura, era un humanista, un hombre de gran cultura, un universitario, que se interesó mucho por un problema muy importante, que era el problema de la relación que había entre la cultura y la tecnología. Era un hombre de una inmensa cultura literaria e histórica, con una información universal muy grande, a quien le inquietaba el problema de en qué modo las comunicaciones afectaban a la cultura, qué relación había entre las dos cosas, si no había ninguna, si simplemente las comunicaciones eran un medio inerte por medio del cual seguía viniendo la información que el hombre había recibido desde que se inventó la escritura y antes. En ese estudio que él hace, en esa especie de curiosidad despierta con que él ve ese fenómeno, él va a encontrar una serie de cosas que no es que él las inventa, sino que él se da cuenta de que existen y la mayoría de los hombres no nos dábamos cuenta de que existía. Él es una especie de revelador de lo obvio. Es decir, él le dice a la gente, la situación en que ustedes están no es la que ustedes creen, es otra totalmente distinta. Y es distinta porque ha habido un cambio radical en las comunicaciones, y ese cambio radical en las comunicaciones ha alterado toda la situación de ustedes sin que ustedes se percaten. Eso, claro, tiene el valor de una conmoción, pero no es McLuhan quien la inventa. McLuhan lo que hace es estudiar un fenómeno. Como ha ocurrido tantas veces, los hombres siempre nos ha costado mucho trabajo darnos cuenta de la realidad. Lo que más trabajo nos cuesta es entender la realidad porque la tenemos cubierta, tapada, ocultada, deformada, con prejuicios, con tradiciones, con ideas recibidas, con falsas informaciones tradicionales, y desnudar esa realidad y verla como es nos cuesta mucho trabajo. Y cuando alguien lo hace, nos parece, en primer lugar, que está haciendo una cosa inconcebible, atroz, y generalmente pensamos que es mentira, que es una exageración, hasta que nos damos cuenta de que esa era la verdad y no la habíamos visto. Y eso es lo que realiza McLuhan en cierto modo con las comunicaciones. Y eso lo realiza muy recientemente. McLuhan empieza a ocuparse de este problema a mediados de los años 50. Y en realidad el impacto grande que él realiza es a partir de los años 60 en adelante. De modo que podríamos decir que es en los últimos 20 o 25 años cuando el pensamiento de McLuhan, las afirmaciones de McLuhan se convierten en noticia periodística, llegan a todos los hombres y la gente lo oye nombrar y se entera de esto. ¿Qué dice McLuhan?
en la serie de libros que publicó. Hay un primer libro que él publica, que es un libro muy digno de estudiarse y leerse, que se llama La Galaxia de Gutenberg. Él dice que prácticamente desde que se inventó la escritura, la manera de informarse el hombre se canalizó por medio de ese sistema. Nosotros no nos damos cuenta de qué es la escritura. La escritura es un sistema de codificación, de cifra, en el cual la palabra hablada se transforma en letras, y esas letras se escriben una detrás de otra, y cada palabra se escribe una detrás de otra. Y nosotros lo que hacemos es descifrar esos caracteres uno detrás de otro linealmente. De modo que la información se convirtió en una información lineal, a posteriori e individual, porque el lector es uno, a menos que lea en altavoz para otras personas. Y esto conformó una mentalidad del hombre. ¿Por qué? Porque antes de la invención de la escritura, el hombre vivía, es evidente, en una comunidad comunicacional. El hombre habitante de la aldea primitiva no leía, ni escribía, ni necesitaba hacerlo, porque lo que pasaba en la aldea él lo estaba presenciando, algo más, participaba en eso. Era imposible que se muriera el vecino, que pelearan dos, que se cayera una casa, que hubiera una inundación sin que él la viera y la sufriera y participara en ella. De modo que no había necesidad de que le escribieran eso y que él lo descifrara en la lectura, porque él participaba como testigo, como parte de lo que ocurría. Eso se rompe con la invención de la escritura, y se rompe todavía mucho más cuando en el siglo XV Europa descubre la imprenta. Cuando se inicia la imprenta y la publicación de libros y se inventan los tipos movibles, entonces se crea eso que llama McLuhan la Galaxia de Gutenberg, un sistema de información que consiste en cifrar y descifrar unos caracteres, y que tiene un carácter individual, de modo que hay una tendencia al aislamiento y a la individualidad de la información, a la fragmentación de la sociedad, a que se vayan creando entonces los especialistas, los hombres que se ocupan de una sola cosa, el hombre que tiene su biblioteca y se entera a través de ella de las cosas que tiene que enterarse, de modo que, si pudiéramos decir, una explosión de aquella especie de unidad comunicacional del hombre que habitaba la tribu primitiva. Eso lo rompe la escritura, y lo rompe mucho más la imprenta. Nosotros somos los hijos del libro. Toda nuestra cultura se refiere al libro. Toda nuestra manera de entender está referida al libro, y nuestra educación está ajustada a ese sistema comunicacional. Toda nuestra educación reposa en la escritura, en el descifraje de la escritura, en la acumulación de datos a través del libro, en la transmisión de datos a través del libro. Pero ¿qué ha ocurrido al comenzar este siglo? Al comenzar este siglo ha habido un cambio radical. Aparecieron los medios audiovisuales, y los medios audiovisuales obviamente no son medios escritos. Hasta en la tribu primitiva, el órgano principal de información que el hombre tenía era el oído. ¿Por qué? Porque le comunicaban de viva voz, oía lo que estaba ocurriendo, o alguien le comunicaba lo que pasó. Cuando comienzan a ver los medios audiovisuales, se incorpora la vista y el oído, y el hombre se convierte en un testigo, porque el hombre está viendo lo que sucede, no se lo están explicando. No ha habido alguien que lo vio, que lo cifró en palabras y que luego alguien otro lo descifró al leer, sino que él está viendo, lo está participando en ello, y eso tiene unas consecuencias gigantescas. Ese cambio extraordinario por el cual el hombre se hace testigo, por el cual la información regresa a ser acto, a ser acción, a hacer algo que envuelve, es muy importante. Y McLuhan lo dice y lo describe. Él dice que el libro contiene, pero que los medios audiovisuales envuelven. Son dos cosas totalmente distintas. El hombre que está leyendo un libro está sacando el contenido de un objeto estrecho, cifrado. El hombre que presencia un programa de televisión está metido en un ambiente, está envuelto en un ambiente, está incorporado a una acción como si la estuviera presenciando, participando en ella y recibiéndola por todos los sentidos, por la vista, por el oído y por todas las reacciones ya de una participación vital. De modo que esto cambia el panorama completamente. Y esto es lo que McLuhan señala. Al señalar esto, él se da cuenta de un hecho que es muy importante, y este hecho conviene destacarlo. Hasta ese momento, hasta hace 40 años, la gente pensaba que lo importante era lo que se decía y no cómo se decía. Que lo importante era sencillamente el mensaje.
Lo importante era decirle a la gente, va a llover. Lo importante era decirle a la gente, mañana es día de fiesta. Lo importante era comunicarle una información a la gente. Ahora, el modo como se comunicara era indiferente. Había modos más seguros, evidentemente, más fiables que otros, pero era indiferente. Lo mismo daba leerlo que oírlo porque alguien se lo refirió a uno, que haberlo presenciado si se tuvo la suerte extraordinaria de estar allí cuando aquello ocurrió. De modo pues que lo importante era eso, el contenido, era el mensaje, no el medio. Pero cuando estos medios electrónicos aparecen, entonces McLuhan se da cuenta de que tan importante, y luego más tarde dirá más importante, que el mensaje es el medio. ¿Por qué? Porque el medio tiene un poder que va mucho más allá de lo que está diciendo. Ese poder envolvente que tiene la televisión, que tiene en cierta forma la radio, no lo tenía la lectura. La lectura no es envolvente, la lectura es descifrar un contenido. En cambio, esto envuelve, esto incorpora, esto crea un ambiente, un clima, uno está sumergido en un clima comunicacional. Por todos los poros, por todos los sentidos, de una manera totalizante. Y eso hace que sea más importante el medio que el mensaje. Hay una prueba, bueno, todos los días las vemos, y los hombres que se ocupan de la publicidad y de los problemas de informar la opinión pública lo conocen muy bien. Hay pruebas evidentes de cómo una cosa dicha a través de la televisión, transmitida en el lenguaje televisivo, tiene un impacto que jamás ha tenido una lectura. Ese impacto evidente lo podemos presenciar en un hecho cierto. Por ejemplo, cuando todavía no había televisión, hace unos 30 y tantos años, un joven intelectual americano, cineasta, hombre inquieto, se le ocurrió utilizar la radio de un modo como no se había utilizado hasta entonces, porque esta es otra cosa. Los hombres toman mucho tiempo en darse cuenta de lo que significa un medio nuevo de comunicación, de la personalidad del nuevo medio y de lo que él añade indiferentemente de lo que transmite, porque se piensa siempre que no es sino un vehículo inerte, no. A los hombres les tomó mucho tiempo darse cuenta de que el cine no era simplemente teatro fotografiado. El teatro fotografiado, que era lo que hacían las primeras películas, no tiene nada que ver con lo que llegó a ser el cine después. El cine creó su lenguaje, y un lenguaje muy poderoso. Y lo mismo ha pasado con la televisión. La televisión comenzó a ser cine transmitido por medio de la televisión, aun cuando no fuera exactamente una película lo que transmitían, pero el lenguaje era el del cine transmitido a la televisión, hasta que la televisión se percató de que tenía su lenguaje, como ocurrió con la radio también, que descubrió su lenguaje finalmente, y su lenguaje es muy poderoso, y tiene consecuencias que no tiene ninguna otra forma de transmisión. Pues este hombre, se llama Orson Welles, cogió una vieja novela, archiconocida, una novela del escritor inglés Wells, que se llama La Guerra de los Mundos, en que se describe cómo habitantes de Marte o de otro planeta extraño invaden a la Tierra, y que era una novela que leía la gente sin que a nadie le hubiera producido taquicardia leer aquella novela, y él la convierte en un programa de radio. Pero ¿cómo la convierte? No narrando una novela de Wells, haciendo realidad de radiodifusión el contenido de aquella novela, es decir, describiendo la invasión de la Tierra por los marcianos. ¿Y qué ocurre? Una verdadera problema de orden público. Ciudades como Nueva York se vacían, los habitantes se esconden, hay gente que sale corriendo al campo a ampararse porque están llegando los marcianos a la Tierra. Era una noticia que había dado Wells en un libro hacía 40 y tantos años y a nadie le había provocado reacciones de pánico. Pero se convierte en una conmoción pública. ¿Por qué? Por el medio, porque la radio utilizada en esa forma llega a convertirse en una fuerza de coacción sobre las acciones de la gente que no había tenido nunca la letra impresa. De modo que aquí se revela lo que es la fuerza del medio, y esa fuerza se multiplica más cuando llega a la televisión. Y de eso que se da cuenta McLuhan, y dice por eso que el medio es más importante que el mensaje, y que el medio es el mensaje. Lo que importa es estar sumergido en esta totalización del medio audiovisual para que uno esté incorporado a una fuerza extraordinaria, a una comunicación desconocida, que está creando un hombre distinto, que está transformando la condición de la vida humana. Y por eso, dando un paso más, y burlonamente, él dijo más tarde que el mensaje es el masaje. Porque él quería decir que el envolvimiento que hacen los medios electrónicos y audiovisuales es un envolvimiento físico, como el que tiene una persona que está en manos de un masajista, que le está tocando todos los poros y todos los músculos y doblándolo. Está agarrado, atrapado, tomado por el medio.
y por lo tanto lo que dice es secundario. Es el poder de la forma de decirlo y la incorporación brutal que logra del que lo está oyendo. Las consecuencias son inmensas. ¿Cuáles son esas consecuencias que describe McLuhan? Consecuencias que están allí. Él dice, en primer lugar, ha habido una extensión del hombre. El hombre no ha hecho sino extenderse en toda su historia, es decir, tratar de llegar más allá de lo que él llega. ¿Qué han sido las máquinas? ¿Qué han sido las armas? Extensiones del cuerpo humano. Cuando el hombre inventó la espada, ¿qué hizo? Extender el brazo y convertirlo en un brazo más largo y además un brazo cortante. Y cuando el hombre inventó el arma de fuego, hizo lo mismo. Y cuando el hombre inventó la rueda, ¿qué hizo? Hacerle un añadido al pie fabuloso para poder tener una facilidad de moverse que no tenía con sus solos pies. De modo que el hombre ha ido extendiendo su cuerpo mecánicamente. Todos los utensilios, todos los aparatos que el hombre ha inventado son extensiones del cuerpo humano. ¿Qué es la motocicleta? Una extensión del cuerpo humano. ¿Qué es el automóvil? Una extensión del cuerpo humano. ¿Y qué es el avión? Lo mismo, el avión es ponerle alas al hombre para que vuele. De modo que todo esto son extensiones de la limitación fisiológica del hombre. Pero cuando entran los medios audiovisuales, cuando entra la radio y la televisión, lo que ocurre es más grave todavía. No es el cuerpo de uno el que crece, es el sistema nervioso central. Es como si de pronto nosotros, este sistema nervioso que tiene su asiento en el cerebro y que cubre todo el cuerpo y que se traduce en los sentidos, se nos extendiera a toda la Tierra, como si nuestro sistema nervioso se conectara con el planeta entero y tuviéramos dedos y ojos y oídos que están a millares de leguas del lugar en que estamos y que están transmitiéndonos. Ese hombre que va por la calle con un radio de transistores pegado al oído, ese hombre tiene su sistema central nervioso conectado a un país, a una ciudad, al mundo entero. Está recibiendo información que él no alcanza, que está a distancias increíbles. Y el hombre que está viendo televisión le ocurre lo mismo. Está conectado a través del aparato de televisión, su sistema nervioso central, a una red inmensa que cubre millones y millones de seres humanos y extensiones territoriales gigantescas. La consecuencia es evidentemente inmensa y tiene que afectar toda la situación del hombre, sin duda alguna. De modo que esta situación ha hecho, y esto es lo que dice McLuhan, que el hombre haya regresado. Estos medios gigantescos, modernos, lo que han hecho es regresar al hombre a una situación primitiva. Nosotros hemos vuelto a una situación preliteraria. Hemos vuelto a una situación en que estaba el hombre antes de inventar la escritura. Y por eso McLuhan dice con mucha gracia que estamos habitando una aldea mundial. Es decir, somos habitantes de una aldea en que está el mundo entero dentro de ella. Una aldea que se comunica como la aldea primitiva, se comunica con palabras y con gestos, y con los hechos que presenciamos todos en la aldea, porque todos pertenecemos a la aldea mundial gracias a los medios audiovisuales y electrónicos. Esto podría significar, y algunos han sacado esta consecuencia, la muerte de la escritura, la muerte del libro. No creo, ni la escritura ni el libro van a morir. Nunca muere ninguno de estos medios y responden a unas necesidades distintas. Lo que sí va a hacer es que su importancia evidentemente ha disminuido y que hoy en día estos medios han desplazado la escritura como medio de comunicación de un modo absoluto y radical. Estamos regresando a una situación parecida a la del hombre primitivo, claro, con todo lo que tiene el hombre moderno. Uno piensa, por ejemplo, que la poesía homérica, eso lo dice McLuhan con mucho tino, era una poesía oral. Cuando se compusieron los poemas homéricos, que integraron más tarde la Ilíada, la Odisea, probablemente no se escribieron sino muy tardíamente, cientos de años después. Originalmente lo recitaban, lo decían hombres que iban de pueblo en pueblo, juglares, aedos, que iban cantando estos poemas y la gente se reunía a oírlos. Y era una transmisión hecha a base del canto, porque era cantado, de la palabra que iba incorporada y del gesto. A eso hemos regresado. ¿Qué es un cantante pop hoy en día? ¿Qué es un cantante de rock and roll que vemos por la televisión? Es un cantante homérico, es el equivalente exactamente de uno de esos rapsodas homéricos que recorrían a Grecia hace 3.000 años o 3.500 años y que sencillamente iban cantando a un ritmo determinado, narrando cosas, que es lo que hace cualquiera de estos famosos cantantes pop. Uno podría decir, y parece un exabrupto, que los Beatles lo que hacían era reproducir exactamente la situación y los medios que tuvieron cuando no había escritura los rapsodas griegos que cantaban la poesía homérica. De modo que estamos regresando a una forma de comunicación que tenía el hombre primitivo. Y eso es lo que significa esto. Ahora, frente a eso,
¿Qué pasa con los valores, con los sistemas sociales que hemos creado en torno a la escritura y a la mentalidad que el hombre se creó en torno al libro desde el Renacimiento hasta hoy? Eso está en crisis. Como está en crisis la educación que reposa únicamente en torno al libro, porque estos medios en los cuales estamos sumergidos están transformando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Esta es la importancia de Marshall McLuhan. El haberle revelado al mundo, tal vez de un modo dramático, tal vez de un modo a ratos excesivo, que estaba ocurriendo una gigantesca transformación que iba a cambiar la vida, que iba a cambiar los valores, que iba a cambiar las relaciones humanas, que iba a cambiar hábitos milenarios del hombre, y que era simplemente el regreso a una situación de globalización, de aldea primitiva en la que todos estamos viviendo, gracias a la inmensa revolución de las comunicaciones electrónicas, de las comunicaciones audiovisuales, cuyas consecuencias todavía no terminamos de ver, porque ha empezado junto a ellas todo este sistema de la información computerizada, que también es un complemento de estas informaciones y de esta situación que va a transformar también toda nuestra manera de almacenar conocimiento. De modo que estamos entrando en una era totalmente distinta, cuyo agente principal, cuyo vehículo central, cuyo brazo ejecutor son las comunicaciones. Y esto contribuyó a que lo supiéramos y lo entendiéramos este hombre, que era un profesor de literatura, lleno de inteligencia y de cultura y de atisbos extraordinarios, que acaba de morir a fines del año pasado en su país natal, en el Canadá. Marshall McLuhan. Muchas gracias y hasta la próxima. Mañana a las